Él es director de la Delegación Provincial Electoral del Guayas. ¿Cómo está, mi querido ingeniero? Buenos días, ingeniero. Gracias por atendernos. Buenos días, un saludo cordial para todos ustedes y para toda la audiencia. Ingeniero, ¿qué nos puede comentar sobre la inscripción y calificación de candidaturas para diferentes dignidades en las próximas elecciones aquí en Guayas? Bueno, en Guayas se inscribieron 18 movimientos y alianzas formalizadas en la provincia con las 4 circunscripciones, es decir, 720 candidatos o precandidatos solicitaron o inscribieron sus candidaturas y la Junta Provincial las está calificando. Hasta el momento, de los 72 grupos o expedientes, como lo llamamos nosotros, ya ha calificado a 38 o ya ha tratado a 38, de los cuales envió a subsanar al movimiento, al partido político Fuerza Ecuador, circunscripción 1 y 4, que las trató, las mandó a subsanar por no cumplir con los requisitos de realizar primarias y por ende se descalifica al candidato. Se descalifica al candidato. En el caso de Daniel Salcedo, definitivamente no tiene ninguna posibilidad de ser candidato. No, ellos incumplieron la normativa y deberían haber puesto al candidato que hizo las primarias. Obviamente sí hay la excepción de que en el caso de algún problema físico, mental o la renuncia del candidato, la organización política tiene el derecho de reemplazar a su candidato, pero debe cumplir con el procedimiento del Tribunal Electoral del partido, notificarlo hasta antes de las inscripciones, de finalizar el periodo de inscripción, que fue este miércoles 7 de octubre a las 6 de la tarde, y de allí se realiza el cambio del candidato y por ende es validado, se lo puede validar. Ellos no hicieron ese cambio, no formalizaron el cambio e ingresaron directamente al sistema al supuesto reemplazo, provocando que nosotros descalifiquemos inmediatamente la candidatura por no tener formalizado el cambio con el candidato. Subsanar, lo que le mandó la Junta es cambiar a esos 4 candidatos, porque de esa circunscripción, de esos 10 candidatos, no solo es Daniel Salcedo, también son 3 candidatos más que no cumplen esa normativa de haber realizado primarias. Ahora, en el momento en que ellos reemplacen legalmente, ¿pueden participar como partido? Sí, ellos tienen 48 horas para reemplazar a esos candidatos y esos 4 nuevos candidatos tienen que venir a la delegación, firmar el formulario de inscripción y nuevamente ingresar al sistema, nuevamente realizamos el informe técnico jurídico, validamos a ver si no están inmersos en algún problema. Si no tienen ningún problema, se valida la lista. En el caso de que nuevamente con los 4 cambios hay algún inconveniente o algún problema grave que no pueden subsanar, la Junta inmediatamente allí sí anula la lista completa y no pueden participar. Ahora, los 4 candidatos que van a ser reemplazados, ¿deben ser nombrados dentro de unas primarias o ya no es necesaria la primaria? Ya no es necesaria las primarias como tal, porque el periodo de primarias ya culminó, pero sí debe cumplir con el protocolo de que sea elegido por el Tribunal Electoral del partido político, de acuerdo a sus estatutos. Obviamente el estatuto de fe, por ejemplo, dice que tienen que ser elegidos en primaria. Bueno, dependiendo de sus estatutos, ellos tienen que formalizar el cambio a través del Tribunal Electoral y el representante legal de la organización política tiene que formalizar hasta el día de mañana, que se les cumple el plazo, el reemplazo de esos 4 candidatos. El ingeniero John Gamboa, director de la Delegación Provincial Electoral del Guayas. Hasta hoy día a las 18 horas. No, hasta mañana a las 18 horas, porque nosotros le damos las 24 horas para notificar y de allí corren las 48 horas. Ya, o sea que tienen oportunidad hasta mañana a las 18 horas. En esa misma condición, ¿cuántos movimientos o partidos políticos también están? Bueno, nosotros hemos hecho la revisión de 38 expedientes, más del 50%, y solo hemos encontrado inconvenientes en ese movimiento, en ese partido político hasta el momento. Continuamos haciendo la revisión porque se revisa los documentos habilitantes, la información y lógicamente si han hecho primarias y si están inmersos en algún tema judicial o si no gozan de los derechos políticos. A nivel de asambleístas.
En el transcurso de los días vamos haciendo la revisión de los otros 30 expedientes y allí sí determinaremos quiénes han cumplido o no para poder ya formalizar cuántos son los candidatos en la provincia del país. A nivel de asambleístas, a nivel de la presidencia, ingeniero Gamboa, faltan 824. A nivel de los candidatos a la presidencia de la República, ¿hasta cuándo es el último día ya en que sabe que nadie más puede participar? Ni cambios ni nada. Bueno, una vez que ya se ingresa al sistema, la inscripción ya está definida, quiénes son los candidatos que participan. De allí el Pleno está analizando y realizando los informes. Todo depende de que no haya alguna impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral, que podría tener hasta 30 días para dar una respuesta luego de que ingrese la impugnación. Por tal motivo, hasta que no tengamos definido que no hay algún recurso en el Tribunal Contencioso Electoral, no podemos determinar exactamente quiénes son los candidatos oficiales y definitivos. A nivel de presidentes, candidatos a la presidencia, ¿cuál fue el último impugnado? Bueno, hay una impugnación por el binomio Arauz-Rabascal. Tengo entendido que también ya se va a definir lo de Creo, del presidencial de Creo, y de allí ya se determinaría quiénes son los definitivos o quiénes ya van formalizando. Por el momento solamente el candidato de Izquierda Democrática es los que no tienen ningún tipo de impugnación y ya no tienen más recursos en el TSE. Esa impugnación, ingeniero Gamboa, de este binomio Arauz, tienen 30 días. ¿Cuándo se impugnó? Hasta 30 días podría el Tribunal Contencioso Electoral dar una respuesta. ¿Cuándo se impugnó? La semana pasada, creo que apenas fue notificado. O sea que tienen una semana, tienen 3 semanas más, pero antes de eso el tribunal puede ya dar su veredicto. Así es. Se espera que el Tribunal Contencioso Electoral, porque ellos están trabajando de manera rápida, están ya como la función electoral como tal, sin horarios. Estamos trabajando de lunes a domingo, sin horarios de salida, porque ya estamos contra el tiempo, ya estamos en cuenta regresiva, y es por eso que los señores jueces también determinarán la respuesta de manera inmediata. Ahora, 8:26, ya no hay chance a que nadie más participe. Hay 17 binomios, tenemos entendido. La posibilidad es que sean menos. Hay posibilidades de que sean menos, y efectivamente, en el caso de que haya alguna impugnación y el Tribunal Contencioso Electoral elimine o anule ese binomio, y de allí se determine que haya menos candidatos. Ya alianzas ya no puede haber, renuncias después de la calificación de la candidatura tampoco puede haber. Antes de la calificación sí, el binomio o candidato puede renunciar y puede ser reemplazado o suspendido la inscripción de esa candidatura. Una vez que la Junta o el Pleno, en el caso de la presidencial, califique esas candidaturas, ya no cabe el término de la renuncia y por tal motivo son permanentes. La campaña comienza el 31 de diciembre exactamente. Sí, la campaña se mantiene, los plazos no se han variado. El 31 de diciembre arranca la campaña electoral hasta el 4 de febrero. Pero lo que ha habido un cambio en este proceso es que las instituciones públicas que antes solicitaban los permisos de transmisión de publicidad desde el periodo de campaña, ahora ya lo tienen que hacer desde el inicio del proceso electoral. Por tal motivo, ya ellos tienen que tener los permisos del Consejo Nacional Electoral para publicitar su información. Consejo Nacional Electoral. O sea que ahorita estamos viviendo ya esa situación, mi querido ingeniero. Así es, ya nosotros hemos sido un poco más flexibles porque esto también nos coge como nuevos, porque nosotros inicialmente nuestro proceso de verificación de la publicidad de las instituciones públicas recién regían hasta el año pasado a partir de la campaña electoral. Este año cambia y empieza desde el inicio de las elecciones, y por tal motivo estamos planteando con las organizaciones institucionales, las instituciones del Estado, para que cambien su publicidad
y lo vayan cambiando poco a poco, porque ya no pueden publicitar directamente o publicitar sus obras, sino que sus campañas tienen que ser informativas en base a requisitos o necesidades puntuales, y deben evitar ciertas condiciones, porque podrían ser sancionados las instituciones públicas y los medios de comunicación. Ingeniero, 8:29, 8 de la mañana y 29 minutos. Estamos prácticamente ya en una campaña electoral. ¿Qué van a hacer los candidatos desde estos momentos que ya son aceptados legalmente por el Tribunal, por el Consejo Nacional Electoral, hasta el 31 de diciembre que se inicia la campaña? Porque para nadie es desconocido todo lo que está haciendo cada candidato hoy por hoy. ¿Qué ocurre en este interín legalmente? Bueno, todos los candidatos, así como cualquier ciudadano, tiene derecho a ser entrevistado y dar su opinión o su punto de vista. Eso no se puede impedir, eso es aceptado y está bien. Lo que no pueden hacer es contratar con ningún medio de comunicación la campaña donde lo publicite o donde diga qué dignidad quiere y qué el año 2021, o su eslogan o su color de publicidad del candidato con donde esté su nombre. Es decir, eso es publicidad electoral anticipada y se sanciona. Pero sí pueden recibir entrevistas, sí pueden hacer visitas, sí pueden tener participación o reuniones con diferentes grupos o asociaciones. No se puede prohibir porque está en la libertad de los ciudadanos. Nosotros consideramos y sí cuantificamos camisetas, vallas, banderas, todo lo que sea publicidad, y se cuantifica al gasto electoral. La multa luego del proceso se mantiene, pero es parte de este vacío que aún continúa, que no se pudo evitar y que el Código de la Democracia tampoco lo contempló. Por tal motivo, son vacíos que pueden ser utilizados en realidad. Pueden ser utilizados sin necesidad de utilizar la publicidad, pero sí como entrevistas, etcétera, etcétera. El economista Osvaldo Calderón le tiene unas preguntas cuando faltan 29 para las 9, economista. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, ingeniero Gamboa. De manera específica, ¿por qué no se aceptó la candidatura de Daniel Salcedo, ingeniero Gamboa? Porque no hizo primarias y el partido, pudiendo haber reemplazado a ese candidato que no iba a participar, no formalizó el cambio y no hubo la renuncia del candidato que hizo primarias y no se pudo cambiar. No tiene nada que ver, porque aquí estaba leyendo una información que hablaba de que porque no hizo su inscripción de manera personalísima. Nada que ver aquello. Bueno, a ver, la primaria consta en la democracia interna, los candidatos o afiliados adherentes al partido político eligen a un precandidato. Ese precandidato tiene 10 días para firmar de manera personalísima frente a un delegado del Consejo Nacional Electoral, es decir, tenían que venir a la delegación y firmar su aceptación. Sin embargo, ese candidato o ese precandidato que ya firmó la aceptación podía haber renunciado, y el partido político, cumpliendo el procedimiento de aceptar la renuncia, formalizar el cambio, hacer firmar y volver a enviar al Consejo Nacional Electoral, podía haber reemplazado al candidato. Puede hacer. Muchos lo hicieron, formalizándolo de manera completa. Ese movimiento específico, ese partido político específico, no presentó la documentación que respaldaba el cambio del candidato, y por lo tal, nosotros no teníamos conocimiento de ese cambio y no teníamos formalizado el cambio de candidato, de precandidato, y por ende no podía haber sido calificado. Y en ese caso, de manera específica, el partido y el movimiento como tal ya no puede participar. Sí puede participar. Tiene 48 horas para cambiar a los candidatos, a los 4 candidatos, como les decía, no es solo Daniel Salcedo, son 3 candidatos más. Cambiar a los 4 candidatos, ellos tienen que venir, firmar el formulario, llenar toda su documentación, hojas de vida, su declaración patrimonial juramentada, sus documentos habilitantes, entregarlos a la delegación, y allí reemplazan a los candidatos. Y el plazo para hacer esos cambios, como ustedes están indicando, concluye el día de mañana a las 18 horas. Así es.
O sea que para la próxima semana tendremos ya en firmes las candidaturas que en el caso particular de Guayas se podrían ya conocer plenamente. Bueno, se espera que sí, porque la Junta va a ir calificando los expedientes que faltan. Todavía faltan calificar 34 expedientes y determinarán si los califican, si los rechazan definitivamente o si les dan el plazo de las 48 horas para que subsanen cualquier inconveniente. Todo dependiendo de cómo se van liberando los recursos. Los expedientes, se iría definiendo ya la lista definitiva. Eso sumado que tienen el plazo de impugnar cualquier calificación ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral y luego ante el Tribunal Contencioso Electoral para ya definir las candidaturas. Todavía faltan esos procedimientos. Usted ha participado ya en otros procesos electorales como miembro de la provincial del Guayas. Entre la última elección y esta de aquí, ¿el número de candidatos ha crecido, ha disminuido, independientemente de las circunstancias de la calificación de las listas, ingeniero Gamboa? Bueno, en realidad yo estuve en el proceso 2019 y lógicamente no tienen punto de comparación porque las seccionales abarcan las juntas parroquiales, los alcaldes, los prefectos, concejales, y teníamos entre todo el volumen más de 9.500 candidatos, 1.200 expedientes, es decir, 1.200 grupos de candidatos. En este proceso son 720 candidatos entre principales y suplentes, pero solo son 72 expedientes, porque solo vamos a tratar asambleístas provinciales. De las 4 circunscripciones sí, pero solo asambleístas provinciales. Gracias al economista. Estamos con el tiempo 24 para las 9. Una última pregunta, mi querido ingeniero John Gamboa. Él es director de la Delegación Provincial Electoral del Guayas. La última pregunta, ingeniero. Económicamente, ¿cómo está la situación? Complicada. Deberíamos ya haber contratado personal, deberíamos ya haber empezado a hacer los procesos de adquisición de tóner, de revisión de vehículos, de mantenimiento de vehículos, la compra de combustible. Deberíamos haber empezado a hacer el recorrido de monitoreo de vías, deberíamos haber empezado a hacer el catastro y la revisión de cada uno de los recintos electorales y no lo hemos podido hacer. En el tema nacional ya deberíamos haber implementado el sistema informático y lo único que se ha hecho, por suerte, es el convenio y la adquisición ya de las papeletas de votación. Estamos bastante retrasados contra el tiempo, sin embargo, se ve un nuevo procedimiento con el nuevo ministro de Finanzas y tenemos entendido que ya se va a liberar los recursos para poder ponernos al día. Ha habido recortes, ha habido ajustes bastante complicados, pero la elección, si se cumple con el convenio y se cumple con la entrega de los recursos, aún el proceso electoral no está en riesgo, pero sí estamos apretados y sí estamos contra el tiempo. Ok, mi querido ingeniero, le agradecemos mucho y lo molestamos en cualquier otro momento. Con todo gusto para comunicar a ustedes y a la ciudadanía.